iglesia, vamos a alabar a nuestro buen Dios. Acompañamos sus palmas. Quien aviva el fuego de mis soles con poder, que en los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. Quien gobierna el mundo, quien levanta y quita al rey, vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios, santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, santo Dios. Bajó a salvarnos, detractores de su ley, de su amor nos llama, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios, santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, santo Dios. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, santo Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios santo, 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 único y digno de toda alabanza. Amén. Gracias al Señor, hoy estar en su casa, reflexionar juntos a la luz de la palabra y seguir en esta hermosa serie de epístolas paulinas en la primera carta a los Corintios. Te voy a pedir, por favor, que mantengas ahí tu Biblia abierta en Primera de Corintios, capítulo 9, del versículo 24 al 25. Un buen padre sabe cómo explicar las cosas a sus hijos. Si es posible, uno usa naranjas, uno usa manzanas, usa el bizcocho, el panetón o pan para explicarles ciertos detalles de sus tareas, sus funciones, sus responsabilidades. Y Pablo, como un buen pastor, Pablo, como un buen padre espiritual, sabe qué ejemplos usar para darnos a entender cómo vivir una disciplina en la vida cristiana. Pablo, terminando este capítulo 9, de versículo 24 al 27, nos deja 3 hermosos detalles acerca de cómo vivir la disciplina en la vida cristiana. Pablo reconocía precisamente
que es necesario que cada uno de nosotros tenga un plan de ataque, es decir, tenga su forma de cómo desarrollar su vida espiritual a tal punto de no ser mediocres, sino crecer cada vez más, parecerme más a Jesús. Y Pablo nos da figuras claras. Si tú has estado atento a la lectura, versículos del 24 al 27, Pablo nos da figuras claras, como por ejemplo la del atleta o la del guerrero, para entender cómo debemos nosotros desarrollar nuestro día a día en la vida cristiana. En ambos ejemplos, ya sea atleta o ya sea un guerrero, en ambos ejemplos, la disciplina es vital para un correcto desempeño. Pero planteo una pregunta. ¿Qué es disciplina? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? ¿Qué es disciplina? Orden, perseverancia, normas de conducta, una estrategia. Bien, ¿qué dice el Internet cuando uno ingresa y pone qué es disciplina? Es lo siguiente, mira en pantalla. La disciplina es un hábito que cada persona genera con base a su compromiso y autocontrol. Dos palabras importantes que están subrayadas, si te das cuenta, de un color diferente. Compromiso, ¿por qué? Es decir, si yo digo, estoy subido de peso, necesito bajar de peso, debo hacer un compromiso serio con mi salud, con mi familia, para entender de que hay pasos que yo tengo que seguir y no puedo fluctuar en esos pasos. Ciertos tipos de alimentos me tengo que privar, ciertos tipos de alimentos yo tengo que ingerir, es decir, mi compromiso me lleva a cumplir esas nuevas normas que yo tengo que seguir. Obviamente, cuando esto lo aplicamos a la vida cristiana, es mi compromiso con Dios. Me lleva a desarrollar ciertas prácticas, patrones, hábitos que cada persona genera, como dice este concepto, para agradar al Señor. Si yo no tengo un compromiso serio con Dios, es muy probable que mis hábitos no le agraden al Señor. Entonces sería bueno evaluarnos qué hábitos nosotros tenemos. Claro, nosotros manejamos hábitos en público y hábitos en privado, pero delante del Señor todo es igual. La segunda palabra importante aquí es autocontrol, es decir, yo no necesito que haya personas a mi costado para que me hagan recordar todos los días de que este tipo de alimento ya no debo ingerir. ¿Por qué? Porque yo, como el ejemplo que usé hace un momento, he decidido bajar de peso, entonces estos tipos de alimentos no voy a ingerir más. No necesito que alguien esté al lado diciéndome. Un autocontrol, sabiendo de que hay una norma que yo tengo que seguir, estando con mi familia o estando a solas. Ahora, no se trata de autosuficiencia, es decir, yo lo puedo hacer, yo lo puedo lograr. No, yo sí soy fuerte, ¿no? Yo soy campeón. Ya que aunque es un valor cotizado en la tierra, la autosuficiencia, es un verdadero estorbo en las cosas del reino. El compromiso y el autocontrol vienen con la ayuda del Espíritu Santo en mi vida, para cumplir ciertas cosas para agradar a mi Señor. Porque yo entiendo que hay cosas que yo tengo que dejar en mi vida que no me va a ser fácil dejarlo en mi vida. Yo entiendo que hay cosas que no más tengo que ir hacia ciertos lugares o tener cierto tipo de conversaciones o mirar cierto tipo de cosas que sé que no le agrada al Señor. De repente a mi carne sí. Entonces, mi compromiso con Dios está en primer lugar. Todo cristiano entonces debe tener un plan basado en una disciplina firme para rendir su corazón y agradar a Dios. Escúchame lo que voy a decir. Un atleta y un guerrero indisciplinado, primero, no te van a rendir mucho. Y segundo, van a ser un peligro para su equipo. Entonces nos urge, amados, como atletas y guerreros del Señor, pelear lícitamente, correr lícitamente, usar las armas del Señor y entender que es nuestra responsabilidad de hacer las cosas conforme la palabra nos enseña. Antes entonces de hablar de esos tres aspectos que Pablo nos da, acompáñeme por favor en unas palabras de oración.
Señor, en esta mañana te pido que seas tú, Señor, disipando cualquier situación en nuestra mente que no nos va a permitir, Señor, estar concentrados en el mensaje. Yo no sé cuál es la realidad en la cual han venido mis hermanos, alguno de ellos con alguna mala noticia, algún problema, quizás algún pleito en el auto o en casa. Pero te pido, Señor, que nos ayudes a través de tu Santo Espíritu para poder escucharte, para entender, Señor, que no es suficiente oír la palabra. Es menester escucharla y aplicarla. Si yo quiero ser un hombre sabio en la tierra, entonces tengo que vivir tu palabra. Y en esto, Señor, yo no quiero pensar en lo que le falta a mi esposa, lo que no tiene mi papá, o en lo que mi familia no resalta. No, yo quiero pensar en mi propia vida. ¿Qué es lo que yo necesito escuchar hoy? Dirígenos, por favor, de principio a fin, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. ¿Qué es lo primero que Pablo nos dice? Lo encontramos versículos 24 y 26. Lo que Pablo nos dice en primer lugar es que la vida cristiana es una carrera. La vida cristiana es una carrera, es decir, es un ejercicio constante. Yo no me puedo detener, es decir, yo tengo que cada día recordar que hoy tengo que avanzar. Ayer estuve en este lugar, mañana yo anhelo estar en otro lugar, mucho más cerca a mi Señor. Entonces necesito estar corriendo constantemente. Mira lo que dice, versículos 24 y 26. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como la ventura. Es una orden que Pablo está dando aquí. Corred de tal manera que lo obtengáis. Es decir, no se trata de si tú quieres avanzar hoy día o no. Amados, la vida cristiana nos lleva a que no estemos siempre en el mismo lugar. Alguna vez escuché algo interesante. Un médico dijo, lo que es cierto en biología es cierto en la vida espiritual. Lo que no está creciendo probablemente está muriendo. Es decir, si yo hoy no he avanzado 2 pasos más que ayer, ya me estanqué en mi vida cristiana. Estoy siendo mediocre en mi vida cristiana. Y yo lamento decir que hay creyentes que pueden tener 15, 20, 25 años en la vida cristiana, pero siguen siendo bebés espirituales. Siempre con las mismas prácticas, con los mismos hábitos, con las mismas costumbres, los mismos patrones, y no hay madurez. Pablo aquí se refiere a esos eventos atléticos que se jugaban cada 2 años cerca de Corinto, y para ganar una carrera, claro que se necesitaba tener disciplina. Yo no creo que a alguno de nosotros le falte lucidez como para leer el periódico y vea que el próximo domingo hay una competencia, que alguna empresa en Trujillo ha organizado una competencia de 30 kilómetros y digas, yo voy a concursar el próximo domingo. Amados, no se trata de correr sin entrenamiento o sin objetivo. Los atletas físicos se disciplinan a sí mismos ejercitándose largas horas, restringiendo sus dietas y descansando adecuadamente. Asimismo, los atletas espirituales se disciplinan a sí mismos resistiendo las tentaciones, orando, estudiando la Biblia y concentrando sus pensamientos en cosas que enriquecen espiritualmente. Filipenses capítulo 4 versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No tengo la bendición de conocer muchas personas que practican el atletismo. He visto algunos hermanos que les gusta el atletismo y algunas personas cercanas conmigo sí les gusta el atletismo. La gran mayoría le gusta el fútbol, ¿no? Le gusta el básquet, el vóley. Sí tengo relación con futbolistas profesionales de nuestro país. Y es interesante, cuando hemos compartido con ellos, ellos por su profesión se cuidan y dicen, no, solamente esto. Y tú le ves en su plato y dicen, no, hoy día solamente un poquito de pechuguita nomás. Pero cómete un poquito de papa. No, ya he comido hace 2 días. Pero es hace 2 días. No, ya es suficiente en la semana.
Y ellos nos dicen, no, lo que pasa es que nosotros nos pesan todos los días. ¿Cuánto me gustaría que nosotros tengamos ese corazón de recordar que Dios mide y pesa los corazones todos los días? Pero cualquier cosa estamos permitiendo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, que va a afectar nuestra manera de vivir. Pablo usa esta ilustración para explicar que la vida cristiana exige arduo trabajo, negación de sí mismo y preparación rigurosa. No es fácil tener que levantarte temprano a orar, a buscar al Señor no solo en oración, sino también a través de su palabra. Pero es menester hacerlo. No es fácil durante la semana apartar 2 horas para venir y estudiar un curso de academia bíblica, pero es menester hacerlo. No es fácil el día domingo, cuando nos gustaría estar echados en cama mirando película y que nos atiendan, venir a la casa del Señor, estar 2 horas. Pero amados, es parte de nuestra vida espiritual. Es un arduo trabajo, negación de sí mismo y preparación rigurosa. Lee lo siguiente en pantalla. Es imposible ponernos en forma espiritualmente si no tenemos en cuenta los ejercicios espirituales. Es imposible. Tal cual como un atleta que come lo que sea, que no entrena y así va a competir, ¿tú crees que va a llegar a la meta? Como cristianos estamos corriendo hacia nuestra recompensa celestial. No podemos abandonar la carrera por más desánimo o cansancio que haya en el camino. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han participado de una competencia de atletismo? Levanten la mano los que alguna vez han participado. Muy pocos, ¿ah? Muy pocos. ¿Cuántos les gusta correr? ¿Salen a correr temprano, en la tarde, en una nochecita? Levanten la mano. Muy pocos. Los demás son de los míos, ¿no? Los que han participado de estas competencias saben el rigor que se lleva. No es fácil, porque por momentos hay ideas que te bombardean, ¿no? Ya déjalo ya. ¿Acaso te van a dar un premio? ¿Cuántos habrán abandonado ya? Y tú miras hacia atrás, miras hacia el costado. Yo he participado, discúlpame la expresión, no lo participé porque estaba apto, sino por mono participé, porque mis amigos participaron. Fue una de las peores decisiones que he tomado en mi vida. Porque ellos iban adelante y me decían, apúrate. Tú primero, le decía. Yo estaba con mi lengua en la rodilla, ¿no? Pero demanda esfuerzo. Las disciplinas espirituales de la oración, el ayuno, el estudio bíblico, la adoración, la asistencia a nuestra liturgia dominical, nos capacitan para correr con vigor y con resistencia. Lee lo siguiente en pantalla. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino una maratón que requiere resistencia. Por eso verás que cuando suena el disparo, no salen corriendo a velocidad y tú ves que van en un trote. Hay momentos para acelerar el ritmo, pero se van a un trote. Y algunos en la vida cristiana empiezan corriendo a una velocidad que asusta y preocupa. Cuando rápidamente quieren hacer todo por aquí, por allá, eso preocupa. Porque a veces hay una expresión muy dura en nuestra tierra. Carrera de caballo. Hay que saber ir a ritmo conforme el Señor nos enseña. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lindas cosas nos deja este versículo. Primero, que hay gente siempre que está observando. Pero es triste por los que observan, porque no están compitiendo con nosotros. Solo se dedican a observar. Pero también hay cosas que si queremos correr nosotros, tenemos que despojarnos.
No estamos totalmente habilitados. Hay cosas que necesitamos ir dejando en el camino. Tenemos que correr con paciencia. ¿Por qué? Porque en momentos va a haber desánimo. Por momentos vamos a ver situaciones que vamos a decir, no, mejor yo abandono esto. Pero también los ojos tienen que estar puestos en Jesús. Si yo desvío mi mirada de Jesús, puedo lesionarme en el camino. ¿Alguna vez usted ha visto un competidor, un atleta, que está corriendo, pero está atento a la gente, lo que dice, al que pasa, ¿no? Y alguien viene, toma foto y retrocede, ¿no? Se toma la foto y de ahí sigue corriendo. No, amados, están con sus ojos puestos en la meta. Un cristiano no está llamado a estar sentado observando desde las tribunas y ver correr a otros, sino tiene que correr la carrera o la vida cristiana, avanzando hacia la madurez. Una buena pregunta que nosotros deberíamos plantearnos es, ¿hoy me parezco más a Jesús que ayer? Claro, esas preguntas lo hacemos cada fin de año, pero has pasado 365 días. Y tenemos que estar preguntándonos si estamos pareciéndonos más a Jesús. Y las carreras largas demandan perseverancia. Yo no puedo perder el enfoque en la carrera. Un desvío de mi mirada y puedo terminar completamente lesionado. Tu rodilla, tu tobillo. Hace un tiempo atrás vi acerca de una competencia en España. Y era lindo la historia porque me parece que, no recuerdo cuántos kilómetros eran, pero había ganado un hombre que ya estaba acostumbrado a competir en esa ciudad. Y lo había hecho en un poquito más de 2 horas. Había llegado a la meta en poquito más de 2 horas. Habían competido más de 100 personas. Pero el último en llegar fue un hombre anciano. Corrió 6 horas 17 minutos. Pero llegó a la meta. Y ahí estuvo su familia. Ahí estaban sus nietos, su esposa, que lo abrazaron al final de la carrera. Y los que comentaban esta historia decían que ese hombre se llevó más las primeras planas que el que había ganado la competencia. Porque no se trata, amados, de querer llegar primero. Se trata de llegar a la meta. En los Juegos de Grecia, uno solo se llevaba el premio. Pero en la carrera espiritual, todos los que corren pueden obtenerlo. El énfasis de Pablo aquí no estaba en ser que haya un solo ganador o que yo quiero llegar primero. Esa no debe ser nuestra motivación. Mi motivación es que aún si tropiezo me levanto y persevero hasta llegar a la meta. Aunque la carrera sea agotadora, aunque la carrera nos desgaste en el camino, nada se compara con obtener el premio que el Señor ha prometido a todo aquel que persevera hasta el final. Permíteme hacer una primera reflexión aquí. En la carrera diaria puede haber lesiones, pero prefiero ser un atleta que llegue a la meta lesionado que un hombre sano, pero sentado en la tribuna, mirando a otros correr la carrera cristiana. Lo más importante no es iniciar la carrera, sino el firme propósito de llegar a la línea final. Es como un matrimonio. De repente, al inicio hemos tenido nuestras situaciones, pero lo importante es llegar juntos al final. Pablo nos está diciendo en primer lugar entonces que la vida cristiana es una carrera. En segundo lugar, la vida cristiana es un batallar diario, es un batallar constante. Mira lo que dice el versículo 25 y la segunda parte del versículo 26. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Versículo 26. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Todo buen guerrero sabe muy bien cuáles son sus puntos fuertes y sabe muy bien cuáles son sus puntos débiles. Por ejemplo, si hay un boxeador
que sabe que está lesionado en esta zona, él va a intentar cubrirse esta zona. Y como se dice, no se va a regalar fácilmente para ser golpeado en una zona que le está afectado. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Un cristiano tiene que evaluarse constantemente. ¿Cuáles son mis puntos débiles? ¿Cuáles son mis puntos fuertes? Porque en el mundo, amados, Satanás está minando el campo por donde vayamos. Tú entras a un trabajo, es un campo minado de Satanás. Tú sales a la calle, es un campo minado de Satanás. Tú abres el internet en la computadora, celular, en tu iPad, es un campo minado por el enemigo. Y uno tiene que saber cuáles son sus debilidades para no caer en ello. Que pueden ser personas, pueden ser lugares. Lee lo siguiente en pantalla. Ser llamado por Dios es, fuera de toda duda, la vocación más alta a que se pueda aspirar. Servir al Señor implica entrar en un combate. Y conviene no olvidar que en una guerra no hay soldados sin heridas. Muchas veces nos ha tocado ministrar la palabra del Señor totalmente heridos, con el corazón sangrando, pero predicando la palabra del Señor. Yo creo que todavía algunos tienen ese falso concepto de que Dios te viste, te pone tu ropa de verde como soldado, te da tus armas, y así como limpiecito inicias, así limpiecito quieres terminar. Y si alguien te ensucia, y es preferible no pasar ninguna batalla, pasar por la veredita para que al final llegues intachable de esa manera. Falso. Amados, en la vida cristiana hay batallas que tenemos que enfrentar. Hay luchas. Hay conflictos. Conflictos con nuestro propio corazón. Conflicto contra Satanás y el sistema de este mundo. Conflicto con hermanos que a veces nos comportamos como carnales. Conflictos en la familia. Amados, en todo lugar vamos a encontrar conflictos. Aquí los teólogos no se han puesto de acuerdo si Pablo se refiere a un soldado o a un boxeador. Porque ambas líneas se practicaba ya en ese tiempo en las competencias. Había esa lucha cuerpo a cuerpo. Entonces ya había eso como también un tipo de boxeo. Pero el punto aquí no es que si era guerrero, si era boxeador. El punto aquí es que el creyente está llamado a pelear la batalla. Y yo sé que pueden Satanás lanzar sus dardos. Cuando Satanás lanza sus dardos, yo sé que voy en buen camino. Y yo sé que hay cosas de mi propio corazón, debilidades de mi propio corazón, que necesito ir erradicando si quiero seguir madurando y parecerme más a Jesús. Lee lo siguiente en pantalla. Hay cristianos de primavera que cuando llega el frío invierno, desaparecen. Olvidamos que las batallas son parte de la vida cristiana. Y que mi primera pelea no es contra Satanás ni el enemigo. Mi primera pelea es contra mi propio corazón. Mis tendencias, mis inclinaciones. Amados, los robos, los pleitos, las violaciones, no nacen del periódico, no nacen del internet, nacen de un corazón desviado. Entonces la primera batalla que yo tengo que pelear es con mi propio corazón. Tengo que doblegar mi corazón a la voluntad de Dios. Y si somos honestos, cada uno sabe qué inclinaciones tiene su propio corazón. Esta semana una persona me dijo, yo soy buena persona, me dijo. Yo conozco mi corazón, soy buena persona. Y yo le dije, sí, yo también te conozco. Eres buena persona, pero déjame decirte algo más, pero tu corazón es engañoso como es el mío. Porque eso dice la palabra, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Y nuestro corazón, amados, nos puede engañar a nosotros mismos. Y Pablo da un consejo importante que muchos cristianos, considero, no están evaluando, no están observando, no están atendiendo para que puedan crecer en una madurez espiritual. Pablo usa esta expresión, saldrá en pantalla. Aquel que lucha de todo se abstiene.
¿A qué se refería Pablo cuando dice a aquel que lucha de todo se abstiene? Me temo que no todos estén dispuestos a seguir esto. Pero cuando estudias el capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, cuando ves las cartas paulinas y cómo Pablo habla a la iglesia, ojo que Pablo no le está hablando a incrédulos, ¿eh? Es decir, a gente que no ha tenido un encuentro personal con Cristo. Pablo le está hablando a la iglesia. Pablo descifra o describe tres cosas. Saldrá en pantalla. Primero, decir no a ciertas amistades o situaciones que lo apartarían del Señor. Yo sé que aquel que yo llamo amigo, su forma de hablar, su forma de vivir, me está muchas veces arrastrando a hablar, a mirar, a escuchar o a hacer cosas que no agradan a Dios. Pero claro, no, me va a costar, pues es mi amigo desde la infancia. Entonces yo plantearía la pregunta, busca qué amistad vas a ser más leal. Si a tus amistades de la tierra o a tu amistad del cielo. Situaciones que te pueden apartar del Señor, estar en un lugar donde un cristiano no debería estar. Estar en conversaciones donde un cristiano no debería estar. Lo primero que nosotros nos debemos abstener si queremos pelear lícitamente para el Señor, es decir, no a ciertas amistades o situaciones que te apartarían del Señor. Alguien dijo alguna vez, si realmente quieres evaluar quiénes son tus amigos, diles que amas a Dios y que no vas a hacer nada que vaya contra su palabra. Y te darás cuenta cómo poquito a poquito te irás quedando solo con unos pocos. Segundo que Pablo menciona, decir no a ser un llanero solitario en la congregación. Amados, no estamos llamados a pelear solos la batalla. Y tenemos esos falsos conceptos, no, que se van a enterar de nuestros problemas. No, ¿cómo voy a ventilar mi vida privada? Amados, ya vamos a ver, Jesús tuvo sus amigos íntimos. Dentro de los 12 tuvo 3 amigos a quienes abría el corazón. Y la vida cristiana no es para llaneros solitarios. En la vida cristiana somos un ejército. Eso sí, hay que saber elegir qué amigos tener. Porque no con cualquiera puedes abrir el corazón. Pero sé que no peleo solo. Yo tengo un WhatsApp de amigos con quienes compartimos. Le decimos, mira, ora por esto. Este pensamiento está rondando en mi cabeza. Apóyame en oración por esto. Necesitamos esta clase de amigos que no nos aplaudan todo lo que hagamos, sino que estén dispuestos a decirnos, un momentito, ¿me estás diciendo esto? ¿Esto estás queriendo decir? A ver, Daniel, ¿qué dice la palabra? Necesitamos esa clase de amigos que nos confronten a la luz de la palabra de Dios. Tercero, decir no a la pereza para adoptar una actitud proactiva en nuestro crecimiento y madurez. ¿Esto qué implica? De saber que así como mi cuerpo necesita ser cuidado, mi espíritu, mi alma también necesitan ser cuidados. Mi mente, mi corazón necesitan ser guiados a la luz de la palabra de Dios. Entonces, no descuidar mis devocionales, no descuidar mi academia bíblica, no descuidar mi día domingo donde tengo este tiempo de liturgia espiritual con mi familia, con quienes amamos al mismo Señor. Pero a veces es lo primero que sacrificamos. A veces es lo primero que sacrificamos. Algo tienes que hacer esta semana, entonces no vienes a tu curso de academia bíblica, porque tenías que hacer algo. O sea, no sacrificas tu película de la semana. No sacrificas una hora más de descanso, no. Sacrificas tu horario de la academia bíblica, tu horario del culto, etc. Si la palabra de Dios me dice que la vida cristiana es una batalla diaria, entonces debo estar atento a todo lo que está sucediendo a mi alrededor. Las pruebas, tentaciones. Y yo tengo que continuar corriendo la vida cristiana. Los atletas griegos se disciplinaban para recibir una corona corruptible. Hablemos de esa clase de corona, de esas coronas que se entregaban en aquellos siglos. Bueno, en los Juegos Ístmicos la corona estaba hecha de pino. En los Juegos Olímpicos estaba hecha de olivo salvaje.
En los juegos pírricos estaba compuesta de laurel y en los juegos memeos estaba hecha de perejil. Todas ellas, con el tiempo, se desgastaban. Pero los cristianos reciben una corona incorruptible. Como dice Santiago capítulo 1, la corona de la vida. Lee lo siguiente en pantalla. Mientras que las coronas humanas pronto se marchitan y pierden su valor como trofeos, la corona de la vida no se deteriora porque es eterna. Y esa es la corona que yo más ansío y anhelo en mi vida. No sé si muchos saben, pero provengo de una familia inmersa en el mundo del arte. Mi padre pintor, ganó el concurso nacional de pintura, fue becado por la UNESCO, restauraba la capilla allá en el Cusco, poeta, escritor. Mi madre, cantante lírica, fue varias veces galardonada, también fue premiada por la municipalidad en nuestra ciudad por el tiempo que estuvo dirigiendo coros en nuestra ciudad. Mi hermana Keila, bailarina profesional, fue campeona nacional de marinera. Paul, yo, campeones regionales de marinera. No me pidan que baile porque no lo voy a hacer. Amados, llegó un tiempo en la familia que encima de la biblioteca de mi papá estaba llenecito de trofeos y medallas. Llenecito. Porque o ganaba Paul, o ganaba Keila, ganaba yo, lo de mi mamá, estaba llenecito, trofeos, medallas, diplomas. ¿Dónde está eso ahora? No sé si está en la casa de mi papá, si lo habrán regalado, en qué cajón estará. ¿Dónde están esas fotos ahora? Hablo cuando yo tenía 8 o 10 años de edad. Pero hay algo que permanece desde que tengo 8 años de edad. La promesa de la corona de la vida, porque a los 8 años conocí a mi Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y han pasado 40 años y aún se mantiene intacta porque es eterna. Pablo no aspiraba a las cosas corruptibles de este mundo porque tenía sus ojos puestos en una corona imperecedera, como le diría a su hijo espiritual en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y es interesante porque Pablo dice, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Y claro, a veces podemos estar peleando y golpeamos al aire. Y amado, golpear al aire implica dos cosas. Uno, o que no estás mirando el objetivo, estás con los ojos cerrados y no le das absolutamente a nada. O lo segundo es que te vas a desgastar y lanzas un golpe al aire y quedas totalmente vulnerable para el ataque del enemigo. Pablo no derrochaba sus energías espirituales como muchos creyentes que desperdician el tiempo y las energías en, amado, discúlpeme, niñerías, frivolidades, chismes, pleitos, comparaciones. Amado, eso enferma y desgasta. Que si mi pastor no me visitó, que si el hermano no me saludó. A veces nos quejamos de tantas cosas y olvidamos ser agradecidos por esas promesas que tenemos en Cristo Jesús. ¿Y por qué no decirlo? A veces el Señor permite estas batallas para ir trabajando con nuestro propio corazón. El otro día, hablando con mi papá, yo le decía, papá, yo agradezco al Señor por estas cosas que han sucedido en mi vida, que aunque han traído dolor y lágrimas, porque tú, mi esposa, la familia ha visto, me ha ayudado a que mi corazón sea tratado por el Señor. Y lee lo siguiente en pantalla. Lo que consideramos incómodas tempestades son con frecuencia vientos que conducen nuestra barca a importantes puertos a los que jamás habríamos arribado de haber tenido una pacífica travesía. Pero después de esa tempestad terrible que nos dejó sin fuerzas, llegas a una isla con un hermoso oasis donde el Señor te da la calma.
y donde el Señor te da la paz. Así que, amado, te animo en Cristo Jesús, pelea la buena batalla. No deshonres la cruz de Cristo. Todo cristiano está compitiendo, pero tiene, así como hay atletas hoy en día que pelean con símbolos acá, Nike, Adidas, Puma, todo cristiano tiene la cruz de Cristo. Todo cristiano tiene el sello del Espíritu Santo. No avergoncemos la cruz de Cristo. Alrededor de donde estamos hay gente observando y gente sacando conclusiones. Así es un cristiano. Así es un hijo de Dios. Permíteme hacer una segunda reflexión aquí. Un vistazo a las promesas de Dios, a la gloria de Dios, nos arranca de golpe todas las medallas del pecho que hemos obtenido en esta tierra. Nos despoja de los títulos y nos lleva a anhelar humildemente esa corona incorruptible. Pablo hasta aquí nos va diciendo dos cosas. Primero, la vida cristiana es una carrera. Segundo, la vida cristiana es un batallar diario. Tercero y último, la vida cristiana es una renuncia constante. Renuncia constante. Puse un ejemplo en el primer punto. Si yo veo que para mi salud necesito bajar de peso, entonces es algo que yo tengo que valorar todos los días. No importa dónde estoy, no importa con quién estoy, tengo que estar renunciando constantemente a ciertas comidas que yo sé que van a afectar mi cuerpo. Pablo dice en el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora, Pablo no está hablando aquí literalmente de que, hermano, ¿sabes qué? Pregúntale a tu padre dónde está el cincho con el que te daba de niño y empieza a flagelarte, hermano, en el nombre de Dios. Ya en siglos pasados había monasterios donde eso practicaban y no erradicaba absolutamente nada, porque el problema no está en mi espalda o en mis piernas donde uno se puede flagelar, el problema está en el corazón. Y Pablo está hablando espiritualmente. Yo voy a golpear mi propio cuerpo, mi corazón lo voy a poner al servicio. Pablo no habla en un sentido literal, sino que evaluaba sus instintos. Pablo evaluaba sus intenciones. Amados, ¿somos conscientes de nuestros bajos instintos? Discúlpame que lo diga, pero somos más sucios de lo que nosotros creemos. Somos más inmorales de lo que nosotros pensamos. Porque vemos una imagen, escuchamos un nombre, lo de aquí, lo de acá, y rápidamente florece nuestro corazón engañoso. ¿Qué pasaría si hoy mostraran una película todo lo que nosotros los sentimientos que hemos albergado todo el 2024? O que pasaran todos los pensamientos que hemos tenido este 2025. Yo creo que sería vergonzoso. La renuncia constante no es un ejercicio natural, porque eso sería imposible, sino es espiritual, porque es por medio de la gracia de Dios y el poder del Espíritu que podemos salir victoriosos. Y yo no voy a renunciar a situaciones de mi vida si la palabra de Dios no está haciendo ese trabajo. Yo, por mis propias fuerzas, amados, no lo voy a poder lograr. Necesito la presencia de mi Señor. Pero escúchame lo que voy a decir. No dedicar tiempo a la oración, no dedicar tiempo al estudio de la palabra, congregar de vez en cuando, es soberbia. Porque crees que puedes llevar una vida cristiana para agradar a Dios a tu manera, a tus formas. Y que yo sepa, como dijo Agustín de Hipona, la soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Y podemos ser soberbios por el lugar o el cargo que ocupamos, por la economía que se puede manejar, por las bendiciones materiales. Hay muchas cosas que nos pueden llevar a ser soberbios. Pero necesitamos doblegar y renunciar aún a nuestros propios planes para que Cristo sea glorificado en nosotros.
evaluando mi propio corazón, puedo decir esto y saldrá en pantalla. Nuestro corazón puede ser un buen siervo si se lo entregamos al Señor. Pero también puede ser un mal amo si nos controla. Porque vamos a empezar a practicar o hacer cosas que nuestro corazón anhela. Y muchas de las cosas que nuestro propio corazón anhela no están dentro de la voluntad de Dios. Pablo expone el peligro que conduce la negligencia en no controlar los deseos de la carne. Y él dice, no sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo no está hablando de su salvación, que gana y pierde la salvación, porque si no, al final la salvación va a depender de él. Si se porta bien, entonces es salvo, y si se portó mal, pecó, le quitan la salvación. Y vuelvo a pedir perdón, entonces otra vez soy salvo. La salvación no está en ese dame que te doy. La salvación fue obtenida por Jesucristo en la cruz del Calvario y fue recibida por nosotros cuando reconocimos a Jesucristo como Señor y Salvador y hubo un arrepentimiento genuino que implica un cambio de vida. Pero seguimos peleando con viejos deseos. Seguimos peleando con ciertos... Claro, amados, yo me puedo jactar de no ser adúltero, no ser ladrón, no ser alcohólico. Yo me puedo jactar de eso. Pero ¿qué hay de las cosas que yo miro en privado? En internet. ¿Qué tipo de películas veo? ¿Qué hay de las cosas que yo hablo a solas? O hablo con amigos. Delante de Dios, Él mira y pesa los corazones. Por eso Pablo dice, no sea que habiendo sido heraldo para muchos, guía, maestro, un padre espiritual, he guiado a otros, ahora se me corta el privilegio de estar aquí y predicar la palabra de Dios. Uno de los privilegios más hermosos que tengo en la vida es predicar la palabra de Dios. Es mi deleite predicar la palabra de Dios. Crezco espiritualmente, ¿no? Crezco cuando estudio para predicar la palabra. Porque el primero que recibe soy yo. Y el Señor al primero que hable es a mí. Y qué triste sería perder ese privilegio por darnos ciertas licencias en la vida cristiana. A.W. Tozer dijo lo siguiente: una nueva generación de cristianos ha surgido creyendo que es posible agradar a Cristo sin renunciar al mundo. Es decir, vienes el domingo, cantas las canciones, ofrendas, diezmas, puedes asistir a una célula, pero durante la semana tienes las mismas prácticas que cualquier persona que no ama a Cristo tiene. Puedes coimearle a un policía, puedes pagar documentos por debajo de la mesa, puedes mentir abiertamente en tu casa, sin ningún problema. Déjame decirte que te estás engañando, no has nacido de nuevo. No eres un hijo de Dios. Cuando Pablo dice que puede ser descalificado, amados, hay muchos teólogos que han llamado a Pablo el mejor de los cristianos. Así lo han llamado, el mejor de los cristianos. Y si Pablo dice que él puede ser descalificado, ¿cuánto más nosotros? Es fácil pararnos aquí y decirle a la gente cómo debe de vivir. Manos así, asá, eso es fácil. Pero el creyente primero vive lo que predica. Primero lo aplica a lo que va a enseñar. El cristiano tiene que ser modelo para otros. Como atleta, como guerrero. Esta semana jugó la Alianza en Argentina, ¿cierto? Y ganó la clasificación que lo eliminó al Boca. Y como ustedes saben, hay uno de los nuestros ahí que juega, que es Renzo Garcés. Y hubo una jugada en la cual él se acerca a un jugador argentino con las manos atrás y le habla fuerte. Y es interesante que alguien subió esa foto y colocó ahí el soldado de Dios, recitándole el Salmo 1 al argentino. Y yo hablé con él en la semana. Le dije, hijo, ¿todo bien? ¿Algo pasó? No, pastor, me dice, no, todo bien. Sí le hablé fuerte porque él durante todo el partido estaba fastidiando. Pero mira cómo el mundo está observando a los soldados de Dios.
Y hay más ojos de los que nosotros podemos imaginar y pensar que nos están observando. Pero hay una cosa que yo he aprendido en la vida cristiana, hermanos. Y lo he dicho varias veces. Siempre hay ojos que están para criticar como ojos que están para aprender. Pero hay algo que yo he aprendido en la vida cristiana. Yo no me preocupo de mí. Yo solo me preocupo por agradar a Cristo. Y si le doy la gloria al Señor, mi matrimonio, mi familia, mi ministerio, mi vida estará en orden delante del Señor. Y esta es mi tercera reflexión. Hace tiempo asumí una convicción. ¿Por qué he de preocuparme más de lo debido? No es asunto mío pensar en mí. Asunto mío es pensar en Dios y vivir para Él. Es cosa de Dios pensar en mí, pensar en mi familia, pensar en el ministerio, y eso es cosa de Dios. Y yo confío plenamente en los planes de Dios. Uno de los ejercicios espirituales que tengo a disposición en todo momento es la oración. Yo, amados, viajo mucho y cuando estoy en un aeropuerto yo estoy orando. Cuando estoy conduciendo, le he dicho varias veces, mi padre me ha enseñado a orar con los ojos abiertos. La oración lo tenemos a disposición. A veces no lo tienes la palabra, la Biblia, porque estás conduciendo. ¿Cómo puedes estar con la Biblia leyendo en el momento que estás conduciendo? ¿Cierto? O te estás duchando, no puedes tener la Biblia ahí, te sigues duchando y volteando la página. Es imposible. Pero la oración la tenemos a la mano. Y uno de los personajes bíblicos que he leído su historia y su vida de izquierda a derecha es la vida del profeta Daniel. Porque es el nombre que yo llevo, que significa Dios es mi justicia o Dios hará justicia conmigo. Y he leído su vida y a través de la vida de Daniel hay algo que he aprendido y escúchame bien. Es más peligroso pasar un día sin orar que estar en el foso de los leones. Porque si yo caigo a un foso de los leones, ahí puede estar la mano del Señor para cubrirme. Pero el día que dejo de orar, he descuidado mi relación con mi Señor. Y ese día que dejé de orar, puedo desviarme abiertamente de los planes que Dios tiene para mí y para los míos. En la palabra de Dios podemos encontrar muchos modelos como Daniel, David, Moisés, Abraham. Pero qué mejor ver en Jesús, el mejor modelo que tenemos por excelencia. Rápidamente voy a ver 7 cosas, 7 aspectos en la vida de Jesús que nos pueden ayudar en tener una vida disciplinada en los ejercicios espirituales. Vamos con la vida de Jesús. Primero, Jesús tomaba tiempo a solas. Jesús tomaba tiempo para reflexionar, sin duda, en la palabra. Eso le permitía mantenerse enfocado en su propósito. ¿Recuerdas cuando fue llevado al desierto para ser tentado? ¿Qué hizo? ¿Cantó alabanzas? ¿Qué hizo Jesús? Citó la palabra. Porque tenía ese tiempo también para meditar y reflexionar en la palabra. Y si Jesús lo hacía, amados, ¿cuánto más nosotros? Segundo, Jesús expresó sus sentimientos. Lloró por la muerte de Lázaro, mostró enojo por la injusticia en el templo y expresó tristeza y dolor antes de ir a la cruz. Amados, si Él, siendo nuestro Señor, manifestó sus emociones, sus sentimientos, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros con un amigo que sea de rendición de cuentas? Abrir el corazón. No somos llaneros solitarios, necesitamos compañeros en el camino con quienes alentarnos y animarnos en la fe. Tercero, Jesús buscó compañeros del camino. Jesús tenía sus discípulos, amigos íntimos, y dentro de esos 12 tenía 3 en particular con quienes compartía sus alegrías, compartía sus cargas. En momentos cruciales buscó compañía. Y, amados, un buen consejo: mujer busque a mujer, varón busque a un varón. ¿Qué mejor el corazón de un varón que puede entender el corazón de otro varón? Cuarto, era agradecido. Su agradecimiento no solo reflejaba la provisión del Padre, también modelaba una actitud de confianza y dependencia de Dios. Cuando operaba algún milagro, cuando algo hacía, le decía que sean agradecidos a Dios, que le den la gloria al Señor. Quinto, practicaba el perdón. El perdón no solo era una expresión de la naturaleza de Jesús, sino que una enseñanza que libera de cargas emocionales innecesarias. Amados, nosotros estamos cargando con el problema con mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, mi familia, mi vecino, mi profesor de la universidad, el profesor del colegio de primaria, y así estamos viviendo. Cuando el perdón no tiene nada que ver con lo que el otro me diga o deje de hacer. El modelo de Jesús es: Padre, perdónalos porque no saben. Jesús perdonó a los que jamás se disculparon, amados.
Ese es un corazón sano, lo que nosotros necesitamos hacer. Sexto, Jesús oraba constantemente. Jesús mantenía una comunicación continua con el Padre, lo cual nos instruye en nuestra necesidad de tener fuerza y decisión. Y amados, así nosotros nos damos ciertas licencias de orar solo cuando vamos a desayunar, cuando vamos a almorzar y cuando vamos a dormir. Jesús tenía una vida de oración sólida y es lo que nosotros necesitamos. Séptimo y último, Jesús cuidaba su cuerpo. Jesús caminaba largas distancias, vivía en contacto con la naturaleza, descansaba, se alimentaba y llevaba un estilo de vida equilibrado. Este cuerpo se desgasta, amados. El motor se funde. Y si el motor se funde, nos fundimos. Recuerda lo siguiente y saldrá en pantalla. Es necesario recordar el valor de la oración y la palabra en nuestra disciplina espiritual. Amados, no debe faltar un día en que la palabra y la oración no estén en nuestra vida. La oración eleva nuestro espíritu y la palabra a la vez afianza nuestros pies a la tierra. Absolutamente nada es tan importante que ello. Ese tiempo nos mantiene sensibles a la voz de Dios, nos prepara para aceptar la voluntad de Dios y nos afina para el desarrollo de nuestra vida. Quien no practica los ejercicios espirituales en su vida llevará una vida mediocre. Yo creo que nadie se contentaría de que su hijo de 5 años solo alimentarle, que no crezca, no importa que no crezca, pero con tal que se alimente. Nadie se alegraría de eso. Necesitamos ver evidencias externas de un crecimiento interno también. En la carrera cristiana no existe la jubilación. Todos somos llamados a estar a paso firme en nuestra madurez en el Señor. Es cierto, no todo va a ser color de rosa, amados. Vamos a enfrentar dificultades. ¿Tú crees que a un guerrero también no es herido en batalla? ¿Tú crees que un atleta nunca se ha lesionado? Va a haber un momento de lesiones, va a haber un momento de dolor, vamos a tener, pero la palabra del Señor nos deja hermosos ejemplos. Nehemías, por ejemplo, tú lo puedes leer en casa. Nehemías capítulo 1 nos muestra a un Nehemías sentado, tirado en el piso y llorando amargamente por todo lo que le empezó a suceder al pueblo de Dios. Pero en ese mismo capítulo, después que él derrama todo su ser delante del Señor, lo encuentras orando, ayunando y su espíritu fue renovado. ¿Qué me enseña eso? Que puedo sufrir en esta tierra. Puedo tener golpes muy duros en esta tierra. Pero levantarse es obligación para todo hijo de Dios. Porque no lo hago en mis fuerzas, sino tenemos un Dios que restaura, un Dios que anima y un Dios que nos lleva de la mano en este largo viaje de la vida cristiana. Y con todo amor y respeto, lo que voy a decir y con esto termino. Parte de nuestra disciplina espiritual es congregar y disfrutar de nuestra celebración dominical. Si tú ya has hecho un hábito de llegar tarde al culto, irte antes de que acabe el servicio, o faltar por cualquier motivo a la casa del Señor, porque, qué sé yo, por ave motivo, un familiar, un amigo, un trabajo, lo que sea, definitivamente Dios no es tu prioridad. Yo le tengo que enseñar a mi corazón que Dios es mi prioridad. No siempre me levanto con el deseo de orar. No siempre estoy con el deseo de abrir la palabra y estudiar por 2, 3, 4, 5 horas. Sería mentir, hermanos. No siempre tengo esas ganas. Pero gracias a Dios que aprendí que no sigo mis ganas, sino que camino por obediencia. Y es menester estudiar la palabra, es menester orar, tener tiempos a solas con el Señor, porque los ejercicios espirituales me están preparando para cuando el Señor venga por nosotros y para obtener esa corona incorruptible. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por cómo nos has hablado esta mañana. El que tenga oído para ir, oiga. ¿Por qué no en el lugar que estás ahí arreglas cuentas con Dios? Permíteme tener la duda y te pido perdón si te ofendo, hermano, pero permíteme tener la duda. No creo que
que alguno aquí esté caminando a la perfección en sus ejercicios espirituales. Dudo de eso. Y perdóname si estoy dudando y tú lo estás cumpliendo. Pero creo que en algo le estamos fallando al Señor. Creo que no le hemos permitido que Él sea el Señor y soberano, Rey en todas las áreas de nuestra vida. O hay ejercicios espirituales que ni siquiera lo consideramos. Amados, corramos con paciencia esta hermosa carrera. Pero estemos dispuestos a ser aún tocados por el Señor, quebrantados por el Señor. Toma un tiempo para orar y para arreglar cuentas con tu Señor.